bienvenidos a la primera de las jornadas sobre acceso a nuevas fuentes de datos con fines estadísticos, dedicada al nuevo paradigma para la estadística oficial. Nos acompañan Juan Manuel Rodríguez Pou, presidente del INE, Carlos Cuerpo, director de análisis macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Emanuele Baldacci, director de recursos de Eurostat, y David Villarino, director de Data de Carrefour España. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, sin duda, la estadística oficial es un bien público de gran relevancia para la sociedad, ya que proporciona datos imparciales y objetivos sobre ámbitos muy diversos, los cuales orientan la toma de decisiones tanto de los poderes públicos como de las entidades privadas. Así, la estadística oficial constituye un pilar fundamental de la sociedad democrática. En las circunstancias complicadas que estamos viviendo con motivo de la pandemia, la información estadística es más necesaria que nunca. Está claro que necesitamos disponer de datos de alta calidad, con gran puntualidad y con elevado nivel de detalle, lo que supone un importante reto para las oficinas de estadística. Saltan a la vista los relevantes y profundos cambios que está viviendo nuestra sociedad y cada uno de nosotros por los extraordinarios avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Tanto es así que podemos asegurar, sin exagerar, que vivimos en una sociedad datificada, donde cada acción que realizamos deja rastro y genera datos, los cuales se recogen en ficheros administrativos públicos y en bases de datos privadas. Esta nueva fuente de datos ofrece grandes oportunidades para las empresas y la administración pública, y especialmente para los productores de estadísticas oficiales. En este sentido, el acceso a las distintas fuentes de datos con fines estadísticos permitiría a las oficinas de estadística responder a los nuevos retos que se plantean y ofrecer a la sociedad la información que necesita, con la suficiente puntualidad y con suficiente nivel de detalle. En definitiva, garantizar el acceso sostenible a nuevas fuentes de datos para los productores de estadísticas oficiales otorgaría poder a los ciudadanos en su conjunto y, sin duda, redundaría en beneficio de toda la sociedad. Sobre todos estos asuntos vamos a hablar, analizar y enriquecer en lo posible el debate con la ayuda de nuestros panelistas, distinguidos panelistas todos, que nos van a ilustrar con sus conocimientos y opinión sobre el acceso a nuevas fuentes de datos con fines estadísticos. Si me permiten, les voy a explicar brevemente cómo va a ser la operativa. Tenemos, cada uno de los ponentes dispone de 15 minutos para compartir con nosotros sus principales mensajes y después habrá ocasión para lanzar una pregunta a la audiencia, que podráis participar a través del correo, del acceso que tenéis ahí en la pantalla. Y luego habrá tiempo para el debate, para poder discutir y debatir sobre el asunto que nos compete. Y sin más, no me enrollo, voy a dar paso a Juan Manuel Rodríguez Pou, presidente del INE. Muy buenos días, Juan Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Básicamente voy a compartir con vosotros algunas ideas claves de cuál creemos desde el Instituto Nacional de Estadística y desde el ámbito del Sistema Estadístico Europeo que va a ser la evolución de la estadística oficial en los próximos años, qué necesidades vamos a tener y qué beneficios esperamos obtener de todo esto para la sociedad. En definitiva, nuestros clientes y nuestros mayores interesados en que la estadística oficial sea capaz de proveer productos de calidad, como ha hecho tradicionalmente. Voy a comenzar mi exposición motivando qué es lo que está causando o qué razones están causando un cambio de paradigma en nuestra actividad. Evidentemente la sociedad cambia y eso hace que también la estadística oficial tenga que evolucionar a lo largo o de acuerdo a la evolución de nuestra sociedad. Bien, hay un segundo punto, un segundo apartado en el que me centraré también, que es ¿para qué? ¿Por qué debemos de cambiar? Básicamente, ¿qué beneficios y oportunidades tendremos en el uso de estas nuevas fuentes, de estos nuevos paradigmas que están apareciendo, ¿no? Me referiré luego a las iniciativas que en esta dirección o en este sentido estamos tomando tanto desde el punto de vista, tanto por parte del INE como por parte del Sistema Estadístico Nacional. Y finalmente, si me permitís, terminaré pues compartiendo con vosotros cuáles son los retos y las actuaciones que creo que desde el punto de vista de la estadística oficial nos toca, pues si me permitís, para estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Bien,
tenemos una nueva sociedad. Algunos la llaman ya sociedad datificada, sociedad en la que las tecnologías de la información y de la comunicación han penetrado de manera intensa. Y en esa nueva sociedad existen nuevos lenguajes, nuevas maneras de comunicarse. Y yo diría que incluso la comunicación ha dejado en muchos casos de ser una comunicación humana, ha pasado a ser una comunicación entre máquinas. Todo esto ha generado de manera natural un conjunto de información, muchas veces no sistematizada, muchas veces simplemente, dejarme permitir usar la expresión, en el ambiente, pero una información que es muy relevante y que puede ser aprovechada de una manera muy pertinente. Bien, estos cambios o estas evoluciones sociales evidentemente no son nuevas, es decir, se están produciendo a lo largo de la historia. De hecho, la estadística oficial, para aquellos que ya peinamos canas, hace algunos años estaba basada fundamentalmente en encuestas. En un momento determinado nos dimos cuenta que la interrelación de los ciudadanos con las administraciones públicas generaban también mucha información que era o que podía ser utilizada de una manera muy eficiente para producir estadísticas. Básicamente no necesitábamos preguntar al ciudadano información o aspectos de su vida que ya conocíamos a través de su interrelación con las administraciones públicas. Bien, tenemos una nueva fase ahora. Una nueva fase que yo diría que tiene dos características que son muy importantes. Por primera vez, mucha información, muchos datos no se encuentran en manos del sector público. Es decir, los datos se encuentran almacenados en bases de datos privadas. Y en segundo lugar, un aspecto también que creo que es revolucionario e importante, el dato empieza a ser una fuente de actividad económica. Es un negocio, es el nuevo petróleo. Ante esta situación, que yo diría excepcional en la historia reciente española y europea, los institutos de estadística tenemos que plantear y posicionarnos. ¿En qué sentido? Básicamente, para nosotros es un reto adaptar estos nuevos enfoques, estas nuevas fuentes de datos a nuestro ámbito, a nuestras necesidades. ¿En qué sentido? En primer lugar, los institutos de estadística, el sistema estadístico necesita acceder a esas nuevas fuentes de datos. En tiempo y manera, por supuesto. Pero al mismo tiempo necesitamos también disponer de unos recursos humanos cualificados y de unas nuevas tecnologías que están diseñadas de manera apropiada para hacer frente a estos nuevos datos. Por ejemplo, hace 20 años las disponibilidades y las necesidades de computación hacían imposible abarcar y gestionar las masas de datos que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Estos retos tecnológicos los tenemos que afrontar también desde las oficinas de estadística. Bien, todo esto hace que nos encontremos en una situación y en un momento idóneo, yo diría, permitidme el optimismo, para aprovechar esta oportunidad y dar un paso al frente desde el sistema estadístico español y, por supuesto, está aquí Emanuele, que nos contará luego desde el punto de vista del sistema estadístico europeo. Bien, como ya he dicho, ¿cuáles son los beneficios de afrontar esta revolución? Es decir, ¿cuáles son los beneficios para la sociedad en general de que el sistema estadístico pueda acceder a estas nuevas fuentes de datos? Bien, en primer lugar, y en nuestro Código de Buenas Prácticas de la Estadística Europea lo tenemos así recogido, nos llevaría a una reducción en la carga a los informantes y en los costes de producción de esas estadísticas. Eso evidentemente sería algo muy bueno tanto para el consumidor de estadísticas en un doble ámbito, ¿no? Nuestras operaciones serían menos costosas para ellos y a su vez no tendríamos que
molestar, cargar con encuestas y con preguntas a nuestros informantes. Hay un segundo vector también que creo que es de gran interés y yo he titulado la estadística oficial como catalizador de la innovación. Ya en el ámbito del sector público, la posibilidad del desarrollo de una gestión más sistemática y más estructurada de las nuevas fuentes de datos, tanto en este caso públicas como privadas, creo que puede hacer que ese efecto se distribuya y se catalice a lo largo de lo que es todo el ámbito del sector público. Además, la posibilidad por parte de los institutos de estadística europeos de producir estadísticas basadas en estas fuentes de datos, creemos que puede reducir el riesgo de una alta concentración de datos personales en pocas empresas. Ya lo comentó antes el moderador y para mí me parece que tiene un máximo interés. La estadística oficial produce bienes públicos, bienes que son susceptibles de utilización por toda la sociedad. En ese sentido, creemos que la posibilidad de que ese bien público esté a disposición de los usuarios con mayor calidad y con mayor precisión puede hacer que se evite o puede reducir el riesgo de concentración de datos personales, insisto, en unas pocas empresas, como podría darse el caso de no ser así. Finalmente, me gustaría destacar también, en lo que respecta a los beneficios y a las oportunidades de estas nuevas fuentes de datos, el ámbito internacional. Estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de información que es recogida a nivel internacional. Dejadme quizá quedarme en esta pequeña esquina del mundo que es Europa, ¿no? Y pensar a nivel europeo. Hoy en día, aquellos que disponen de esas grandes fuentes de datos no se encuentran en España, ni se encuentran en Italia o se encuentran en Francia, están en toda la Unión Europea. Y por lo tanto, las soluciones que tenemos que tomar y nuestra interlocución tiene que ser también europea, porque los problemas no son nacionales, son europeos. Bien, finalmente, sí me gustaría hacer hincapié en otro aspecto que creo que es muy importante. Si conseguimos utilizar estas nuevas fuentes de datos masivas en la producción de estadísticas oficiales, vamos a tener estoy seguro de que vamos a conseguir una mayor calidad y estoy seguro también de que vamos a ser capaces de satisfacer también una demanda que está ahí, nueva, de nuestros usuarios por tener una información de más calidad, pero también más precisa y más pronta en el tiempo. Creo que esos son aspectos muy importantes que nos pueden permitir el acceso a estas fuentes de datos masivas. Bien, tenía un pequeño gráfico aquí, pero creo que no es importante. Creo que podemos pasar a la siguiente transparencia, que son, bien, una vez que tenemos motivado, planteado el problema, espero haberos convencido del interés y de la necesidad por parte de los institutos de estadística de acceder a estos datos, de ser capaces de procesarlos y de producir estadísticas con ellos. Vamos a hablar de las iniciativas que por parte del Instituto Nacional de Estadística y por parte del Sistema Estadístico Nacional en su conjunto hemos tomado. Como podéis ver en la transparencia, en algunos casos me retrotraigo al año 2013 y voy a ser más concreto, voy a centrarme en el año 2020 y el año 2021. ¿Por qué? Porque realmente, como bien todos sabemos, han acontecido eventos tan extraordinarios que en muchos ámbitos han revolucionado y nos han hecho dar pasos en un año que muchos habríamos pensado que no podrían darse en lustros. Estamos hablando de la pandemia. La pandemia
ha facilitado y ha impulsado el acceso a datos privados por parte de las instituciones públicas. Y eso tengo que reconocer el esfuerzo realizado por muchas empresas privadas, por muchas compañías, para aportar su granito de arena a la hora de colaborar con las instituciones y con los poderes públicos en la lucha contra esta pandemia. Eso ha hecho que desde las instituciones públicas hayamos sido conscientes y hayamos sido capaces de ver la potencialidad en la explotación y en el uso de estos datos. Y asimismo nos ha permitido tener una familiaridad y una destreza en el manejo de esas herramientas que hasta ese momento no había sido posible. Paralelamente, por supuesto, a este proceso, que yo en algunas intervenciones he llamado oportunidad, se ha producido también un incremento muy importante de los registros, de la utilización de registros administrativos en la producción estadística. Voy a centrarme en dos temas muy concretos en los que en el INE estamos muy satisfechos. Me refiero a los censos de población y vivienda y al censo agrario que se están realizando precisamente este año. El INE está realizando ambas operaciones prácticamente basándose en registros administrativos. Esto supone un avance muy importante con respecto a censos anteriores, en los que, como ya conocemos aquellos que peinamos canas, pues había que realizar un proceso intensivo de preguntas domicilio por domicilio para obtener esa información de nuestros ciudadanos. Hoy en día eso no es necesario y obtenemos la misma información e incluso muchas veces con más calidad utilizando simplemente a registros o haciendo uso de los registros administrativos. Bien, aparte de este proceso en paralelo que se está produciendo, yo diría que hay otra novedad importante en el sistema estadístico español y que también se ha producido en el sistema estadístico europeo, y es la aparición de las estadísticas experimentales. Evidentemente, muchos países europeos ya las estaban realizando antes de la pandemia. Nosotros también llevábamos o estábamos trabajando en estadísticas experimentales, pero la pandemia ha producido o ha inducido una importantísima revolución en este ámbito. Las estadísticas experimentales surgen cuando hay nuevas necesidades, nuevas formas de producción y, en definitiva, nuevos tipos de datos. Y eso ha hecho que la mayoría de los países de la Unión Europea se hayan decidido ante esas nuevas demandas a satisfacerlas mediante la utilización de estas nuevas estadísticas. Por supuesto, nos toca ahora entre todos estudiar esas estadísticas, intentar homogeneizarlas, armonizarlas y, en definitiva, ser comparables a lo largo de nuestra querida Unión Europea, que eso es lo que todos intentamos y deseamos, ¿no? Bien, aparte de estas nuevas estadísticas experimentales, por nuestra parte también, y en diferentes foros, en el Consejo Superior de Estadística, en el Comité Interterritorial de Estadística, estamos reflexionando sobre esta nueva situación. Una nueva situación que, como ya he dicho, básicamente consiste en interoperar, en compartir datos, en transmitir información, y todo eso lo debemos de hacer dentro de la administración pública, con las empresas privadas y también entre los diferentes ámbitos de la administración del Estado, comunidades autónomas, administración central del Estado. En ese ámbito, desde el Instituto Nacional de Estadística estamos trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas en grupos de trabajo para obtener o para desarrollar nodos de interoperabilidad para nuestras estadísticas, y al mismo tiempo también estamos desarrollando, hemos creado un grupo de trabajo y hace muy poco se ha aprobado el informe en el Consejo Superior de Estadística, en el que precisamente reflexionamos sobre el papel de la estadística oficial como
gestor o como custodio del dato, como data stewardship. Bien, finalmente, y también como iniciativas llevadas a cabo desde el INE, estamos lanzando o estamos juntamente o conjuntamente con otras instituciones como son el Banco de España, la Seguridad Social, el Servicio Estatal del SEP, el Servicio Estatal Público de Empleo y la Agencia Tributaria, estamos lanzando una iniciativa de compartición y transmisión de datos para los investigadores. Creemos que también este es un avance muy importante y va en la misma dirección que todas las iniciativas que os comentaba anteriormente. La de ser capaces de interoperar con nuestros datos, de crear espacios de datos y de diseñar dentro de ellos arquitecturas de tipo colaborativo. Bien, finalmente, ¿qué retos o qué actuaciones nos queda para la estadística oficial? Bien, hay una primera que es comunicar a la sociedad esta buena nueva. Y esto es precisamente la primera de las iniciativas que estamos tomando desde el Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente con nuestros partners, nuestros compañeros de la Unión Europea, y es decir, el sistema estadístico oficial está preocupado y concernido por estas nuevas fuentes de datos. Queremos trabajar con ellas. ¿Para qué? Para producir, para generar unos servicios públicos, una estadística pública de mayor calidad, para ser más útiles a la sociedad. Ese es nuestro mensaje y esa es nuestra ambición. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que trabajar en el ámbito europeo y en el ámbito español, en el ámbito legislativo, en el ámbito legal. Todo esto supone una gran revolución. Hay derechos también de los ciudadanos a su anonimidad, a su privacidad, que tienen que ser estrictamente respetados, como siempre desde las oficinas estadísticas hemos hecho. En ese sentido, tenemos que preocuparnos y tenemos que estar dedicados a hacer las reformas legales que sean necesarias para alcanzar estos objetivos. Asimismo, y eso ya cuenta de nuestra parte, debemos desarrollar métodos estadísticos e infraestructura necesaria para hacer frente a estos retos. Evidentemente, ya hay muchos, nosotros desde el INE ya estamos tomando muchas iniciativas. Por ejemplo, hemos creado dentro de nuestras oposiciones la especialidad del científico de datos. Estamos hemos actualizado ya, nuestros temarios de oposición. Vamos a modificar también nuestras pruebas para hacerlas más realistas y más accesibles a los tiempos que corren. Todo esto va en la dirección que os comento. Y todo ello al final, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mantener los mismos niveles de calidad, la máxima calidad que exigimos, que los ciudadanos exigen a nuestras estadísticas oficiales. Bueno, como podéis ver, es una agenda muy ambiciosa, son muchos retos, muchas actuaciones, pero yo soy optimista y espero que entre todos, con la ayuda de todos, podamos conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Nos quedamos con ese optimismo, ese análisis de la sociedad datificada, los retos y actuaciones. Muchísimas gracias. Doy paso a Carlos Cuerpo, director de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Lo que quería, yo creo, por completar o complementar la visión que acaba de dar el presidente del INE, yo quería dar una visión desde el punto de vista del usuario también, ¿no? Diríamos más allá de los productores de datos, para aportar algo a la discusión y luego tener una reflexión más abierta también y más general o agregada desde el punto de vista de todos los actores relevantes. Está claro que la crisis ha acelerado algunos cambios pendientes en los temas de tratamiento y de obtención de datos, pero también ha evidenciado algunas necesidades y algunos retos que tenemos por delante, entre los cuales están los que ha comentado hace un minuto el presidente del INE.
Yo me quiero centrar en dos aspectos que son especialmente relevantes para nosotros como usuarios, como son el análisis de evolución de coyuntura económica y de realización de previsiones, y luego en un segundo punto hablaré de la evaluación y el análisis de políticas públicas. Pues bien, respecto a la primera pata, diríamos análisis de coyuntura, lo primero que quedó claro cuando nos enfrentamos al shock en marzo del año pasado, al shock de la pandemia, es que las fuentes estadísticas tradicionales y sobre todo, diríamos, la disponibilidad que teníamos de ellas en cuanto a plazos se había quedado obsoleta. Este gráfico yo creo que representa bastante bien el problema que tuvimos cuando nos enfrentamos a la llegada del shock para tener una previsión en tiempo real de cuál iba a ser el impacto. Aquí, si veis, están representadas las series tradicionales, diríamos, o la información mensual que vamos teniendo conforme llegan los indicadores de coyuntura de Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, la estadística de turismo, donde hasta principios de mayo nos empezó a reflejar el shock que ya habíamos estado viviendo durante el mes de marzo. Si miramos, por ejemplo, las estadísticas de IPI, de nuevo también nos tenemos que ir a dos meses de retraso para empezar a ver el inicio del impacto. Si miramos el índice de comercio minorista, tenemos una visión bastante parecida, y el índice de actividad del sector servicios también. Es decir, que cuando ya sabíamos todos que estábamos en medio de una crisis, diríamos, de alcance histórico, lo que no teníamos era una información estadística oficial que nos diera una idea o nos aproximara, diríamos, cuantitativamente el alcance del shock que estaba sucediendo a finales del primer trimestre, principios del segundo. Si vemos la información, diríamos, ya más cercana a lo que estaba ocurriendo en realidad, que proveen la información sobre los ERTE que da el Ministerio de Seguridad Social, la información que había disponible entonces es la que acabo de pintar con una línea punteada. Eran los ERTE según la fecha de alta. Como veis, ya desde finales de marzo tenemos una idea del shock con más de 3 millones de trabajadores a mediados de abril ya en una situación de regulación temporal de empleo. Esta serie corregida nos da incluso una aproximación más realista de cómo empezó a reflejarse el shock en las estadísticas de alta frecuencia ya desde mediados de marzo, con una notificación de ERTES por parte de las empresas por encima de los 2 millones ya a finales del mes de marzo. Pues bien, diríamos que con este gráfico lo que quiero reflejar es precisamente el gran reto que teníamos en cuanto a la necesidad de datos de alta frecuencia y que se puso de manifiesto con la llegada de la pandemia. Dentro de un mismo trimestre, dependiendo de las medidas de restricción, podíamos tener una evolución entre los distintos meses muy dispar, y esta evolución, evidentemente, con los datos mensuales con un cierto lag no se veía bien reflejada. Para ello, diríamos que nos tuvimos que mover todos hacia la obtención de datos de alta frecuencia, datos diarios, para tener un reflejo, un indicador de la actividad pues de alta frecuencia también, un indicador diario. Evidentemente esto pues supone grandes retos, no solo para los productores de las estadísticas, sino también para los analistas. Un reto para la estadística oficial, en cuanto a que, como decía también el presidente del INE, tenemos que dar entrada a nuevas fuentes de datos, como por ejemplo fueron los datos de movilidad, donde el INE tuvo también un rol preponderante o está teniendo durante la crisis, o estadísticas tradicionales que tienen que verse adaptadas, diríamos, a esta nueva realidad. Y ahí he puesto el caso de la EPA porque yo creo que es uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? Una de las estadísticas más importantes de evolución de la actividad económica que tenemos con frecuencia trimestral, diríamos, muy alejado de la frecuencia diaria con la que estamos mirando el resto de datos, y por lo tanto, diríamos, margen todavía o uno de los mayores retos para avanzar en términos de las estadísticas más tradicionales. Retos para el analista, por supuesto, temas técnicos desde la desestacionalización de los datos del 2020, modelos con distintas frecuencias, en fin, innumerables retos a superar, pero retos también institucionales, ¿no? De colaboración entre administraciones, de compartir los datos entre administraciones que normalmente no tenían estas necesidades, y no solo entre administraciones del sector público, sino también
con respecto al sector privado, ¿no? Es establecer estos canales de comunicación de forma institucionalmente estable entre el sector público y el sector privado ha supuesto en muchos casos, por lo menos para nosotros, un input muy valorado y esencial en nuestro análisis y en la elaboración de nuestras previsiones. Bien, pasando al segundo punto, el análisis de evaluación y políticas públicas, pasando de la macro a lo micro, podríamos decir, ¿no? Por dar un rodeo o un paseo por todo el espectro. Yo creo que todos somos conscientes de la enorme cantidad de medidas que se han puesto en marcha durante el año 2020 y que siguen en posición durante el año 2021, medidas relacionadas con el mercado de trabajo, como hemos visto antes, la imposición de las prestaciones por los esquemas de ERTES, ceses de actividad, las líneas de crédito garantizadas por el ICO, en fin, hay numerosas medidas que han impactado en las estadísticas y que, por lo tanto, diríamos, suponen un cambio con respecto a años anteriores a la hora de tener una idea o de intentar evaluar el impacto de las mismas. Es decir, las empresas se han visto sometidas a el shock exógeno en términos de la reducción de actividad debido a la pandemia, pero a su vez han visto cómo, a través de las distintas medidas instrumentadas por el gobierno, han tenido una amortiguación del shock y, por lo tanto, para ver de verdad la situación real de las empresas necesitamos ese cruce, la utilización de un mayor número de registros administrativos, de bases de microdatos de lo que hacíamos originalmente. Y esto pues conlleva, evidentemente, dificultades adicionales o retos adicionales respecto al tratamiento de los datos, al cruce de bases que normalmente no se solían cruzar, a la capacitación, como también se ha mencionado anteriormente, del personal, tanto del personal TIC a la hora de hacer, diríamos, los cruces o el tratamiento de calidad de los datos, como del personal que analiza los propios datos, ¿no? De los analistas a la hora de ser capaces de filtrar y llegar a conclusiones con estas nuevas bases de datos diríamos también más masivas. Por ejemplo, estoy pensando ahora en datos o en plataformas más de Big Data, como pueda ser la plataforma de contratación pública que está disponible para su descarga, donde tenemos, por ejemplo, nosotros hemos realizado algún ejercicio con técnicas de inteligencia artificial para ver cómo podría estar evolucionando el consumo público en tiempo real. Pues bien, todo esto son retos adicionales que nos plantea tanto a los productores de los datos como a los analistas. Por cerrar y abrir paso también a los siguientes panelistas y a la discusión, yo me apetecía dejar la discusión o los retos en dos grandes dimensiones, ¿no? Por una parte, el trasvase de datos, B2G diríamos, donde tenemos como principal objetivo la necesidad de, una vez se ha visto necesario a través de, como decíamos anteriormente, de la crisis, el intercambio y la sistematización el intercambio de datos entre el sector privado y el sector público, el principal objetivo sería ordenar y sistematizar estos canales de colaboración de tal forma que no dependan exclusivamente de un pico asociado a un shock específico como el actual, sino que esto se pueda mantener en el tiempo hacia adelante. Aquí, evidentemente, se tratará de hacerlo con unos principios generales que sean capaces de gobernar estos intercambios, ¿no? Pues tener una finalidad delimitada para el uso de los datos, por ejemplo, relacionado con las estadísticas oficiales que se vayan a producir. Por supuesto, asegurar la privacidad con técnicas de anonimización o pseudonimización de los propios datos. Avanzar en términos de proporcionalidad para minimizar los costes y asegurar un buen equilibrio entre el coste para el proveedor de los datos y el beneficio social que pueda suponer esta transferencia de datos. Y, por supuesto, uno de los puntos que comenté anteriormente, la importancia de la puntualidad en la disposición de los datos, ¿no? Para asegurar la relevancia en su uso. Y aquí, evidentemente, se trata de ir profundizando como principales acciones en la colaboración público-privada y también en la elaboración de estándares de calidad, diríamos, internacionales. Y aquí, por supuesto, la discusión de instituciones como el INE en foros europeos e internacionales u otros proveedores de datos, como puede ser el Banco de España,
pues nos da un marco, diríamos, paraguas que nos permita asegurar que este proceso se haga con la suficiente calidad. La otra pata, diríamos, a la que quería hacer referencia es a la mejora en las fuentes de información. En este caso, diríamos que, como ya hemos comentado, no solo se trata de profundizar y mejorar las fuentes existentes, que las más tradicionales que puedan quedarse obsoletas en este nuevo entorno de sociedad datificada, podríamos decir, sino poner también a disposición de los investigadores los datos para promover el análisis y la evaluación de las políticas, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en los datos como bien público, esta es una de las primeras actuaciones que nos viene a la mente, ¿no? El ser capaces de poner a disposición de los investigadores estos datos precisamente para conseguir a través de ello una mejora en la calidad de las políticas públicas que redunden en un beneficio social, ¿no? En este sentido, las acciones que ya se están empezando a llevar a cabo nos pueden marcar el paso y yo creo que nos pueden también anticipar o hacer ser optimistas en el sentido de ir en la buena dirección. Ya sabéis que dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que se ha presentado la semana pasada, o hace ya 15 días, si no recuerdo mal, uno de los pilares consiste en el plan de digitalización de las administraciones públicas. Y dentro de este plan de digitalización, lo que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pues va en la línea que estábamos comentando, ¿no? La creación de espacios comunes de datos, sobre todo referidos a los registros administrativos, pero también de datos privados, en data lake, diríamos, homogenizado, armonizado, que pueda servir para tener una usabilidad, una utilidad más allá de diríamos, de la parte descriptiva, también en la parte analítica. Y en ese sentido, de nuevo, señalar algunas de las iniciativas que ya han tenido lugar abriendo algunas de las principales fuentes de datos para el aprovechamiento de los investigadores, como es el reciente convenio que ya ha mencionado antes el presidente del INE entre las principales fuentes de registros administrativos en España, como puede ser el Banco de España, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, INE y el Servicio y el SEPE, el Servicio de Empleo, que es, yo creo que un paso enorme en la buena dirección, ¿no? De colaboración también institucional entre las principales instituciones proveedoras de datos. Y aquí sí que destacaría la importancia del rol que pueda tener el Instituto Nacional de Estadística, también debido a su expertise en la utilización de estas distintas fuentes. Luego también, evidentemente, ha habido iniciativas particulares, tanto por parte, por ejemplo, del Banco de España o del INE, o más recientemente la que tengo puesta aquí, como son los centros seguros de acceso a datos que ha abierto la Seguridad Social para los investigadores. Y luego, también, por acabar señalando, diríamos, el aprovechar la experiencia acumulada que se está teniendo ya por parte de una institución como es la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en sus procesos de revisión del gasto o spending review, donde ya han acumulado experiencia técnica en el intercambio de datos con las distintas administraciones, en el almacenamiento, en el cruce, que pueden ser de gran utilidad también al futuro. Y lo dejo aquí esperando a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esa radiografía de la realidad estadística, donde la crisis, has dejado claro, ha evidenciado cambios pendientes y nuevas necesidades. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también a las 350 personas que en este momento están siguiendo en directo vuestras intervenciones y este foro. Vamos a dar paso a Emanuel Baldacci, es director de recursos de Eurostat. Emanuel va a hablarnos en inglés. Adelante, Emanuel, buenos días. Buenos días and gracias, Antonio. Unfortunately, I will need to switch to English for my presentation because my Spanish is not that good when I try to speak, but I was able to understand well what the other colleagues have presented so far. So let me just take the control of the presentation so that I can move. I would like to complement the interesting points made by the previous speakers, focusing on the European dimension. And I would very much like first to
acknowledge that Spain has been promoting innovation and being at the forefront of the modernization of the statistical system through the various actions that Ines President has illustrated. And I believe that the very close collaboration that we in Eurostat have with Ine is a very solid asset in the transformation. So Antonio, in the beginning, you mentioned that official statistics is a pillar of democracy. To remain a strong pillar of democracy, we need to adapt to the new changing circumstances. And I would like to emphasize that the two elements that make this pillar a solid one are trustworthiness and quality. Trustworthiness is a key ingredient. It means that the data that are produced by official statistics can be relied upon. And quality is the instrument through which the trust is achieved, because through the quality frameworks that we put in place, we can reassure the different users that the data that we are providing and the information we are providing are based on solid methodologies and an assessment of the qualities. Now, how can we maintain this current solid framework in an environment, in an ecosystem, as where everything is changing and changing rapidly, as it was illustrated by colleagues before. So the first challenge that was clearly identified, I'm moving now to the next slide. Yes, the first challenge that was identified by the previous speakers is that users need much faster information, more detailed information, and also new information. Faster information because taking a picture of the past when a crisis, an emergency is hitting you will not help you in making decisions. More detailed information because, as Carlos put it, you need higher frequency data to understand, for example, economic phenomenon, but also better breakdown of social statistics to understand at a more granular level the impacts of a crisis, for example. But you also need the new statistics and the new metrics to measure new phenomena that are not well measured at the moment. For example, if we think about the twin transformations that are at the top of the European agenda, the digital revolution and the Green Deal, these are two areas where better information on the achievements and progresses made towards sustainability and digital transformation would be required. So in a nutshell, from the user's perspective, there is a need for a more, better, higher frequency, more breakdown of data. Fortunately, the data ecosystem is also expanding fast, and the technology provides many different sources of data that can be used for statistical production. And Juan Manuel was making a reference to some of this. At European level, we have, as he mentioned, started to experiment already in the last few years how these new data sources can help produce the new type of statistical information that we need. And here the approach that was taken was to pilot in collaboration with the owners of the data sources. So in many cases, private entities through some voluntary agreements start to pilot and experiment the use of new data sources. And although I will not have the time to go through all the experiments, let me just mention a few areas where at European level we had initial successful experimentation and piloting of the use of new data sources. Starting with mobile network operator data, telecom data. These were used in different cases to get better and more timely information about population mobility, but also new information, for example, about the population that during the day is using services in a given city, in a given metropolitan area. New indicators that didn't exist before and are not just replacing existing statistics, but are augmenting statistics. Other types of experiments that were carried out during the crisis involved the use of credit card data or fidelity card, for example, to estimate in a much faster way economic indicators like private expenditures and consumption.
Platforms data have also been used to collect aggregate information and anonymized data about tourism statistics, so to complement the traditional data collections and provide more information also on a more timely basis, taking into account that an increasing amount of all of us are using platforms in these days to book an accommodation when we travel to another place. But also satellite data and Earth observation data have been shown to be useful for a variety of applications. For example, satellite data can be used to track vessels, so transportation cargoes that are traveling by the sea through the oceans, and could be associated through models to indicators of economic activity and international trade. Earth observation data can be used for a variety of purposes, from analysis of environmental impacts, land use and land coverage, to other applications in the domain of agriculture, for example, fast estimates of agricultural production. But other types of information can also be scraped from the internet, collected from sites that, for example, advertise jobs and provide a complementary information on job vacancies, or information that at the moment is still lacking on the demand and the supply of skills in the labor market. So these are just a few examples of how the statistical system in Europe has experimented with the new data sources. And most of these experiments have given rise to three main lessons in three different areas. And I'm going to spend just a few minutes on each of these because they are important for this conversation, I believe. The three areas are, first of all, the modalities of accessing and collecting the data. The second area is related to the methods to process the data. And the third area, which at the moment is the most, let's say, the highest one on the European agenda, is related to the legal framework and the legal enabler to have a sustainable access to privately held data for the production of statistics. So let me address each of these 3 points in turn very quickly. First of all, what does it mean to have a modernized data access infrastructure? Now, in the traditional world where official statistics was collecting data through surveys or using administrative records to produce statistics, the typical process was to collect all this data, bring them inside the statistical office, and then process them through statistical algorithms. When we move to new data sources that have a much higher granularity or bigger volume of volatility, this model may not be the only one that works. And one would need to think about alternative, different models for enabling the data access and providing the technology capabilities to do that. For example, in some cases, when large amounts of data, like mobile network operator data, are at stake, it doesn't really make sense to think that this data should be transferred to the data center of the statistical office for processing. So what is called edge computing can help us in this context. There could be ways to pre-process the data where they are stored. So in this case, in the mobile network operator data centers, and apply algorithms and methods that would aggregate and filter the data in compliance with data protection rules, so that statistical offices can process them according to their methods. But as Juan Manuel hinted at, there may be also cases where it doesn't make sense for each European statistical office to collect their portion of the data from multi-country platforms. Imagine platforms like Airbnb or LinkedIn. They collect data that are, let's say, of interest for many statistical offices in Europe. So we are also considering alternative modalities of accessing the data, collecting the data once, let's say, for all European needs, and then redistributing this data again with privacy-preserving modalities to the statistical offices in the countries and member states that would make good use of it. And this
modalities and technologies to access the data have been experimented through a series of pilots, and we will be continuing to invest at European level in collaboration with the statistical offices in the member states, but also with the private sector and the academia to fine-tune the right model that would fit the different types of data sources that matter for the future. My second reflection is on methodologies. And here the key message is that methods matter. Why? Because in official statistics, we are not just counting beans. We are trying to extract signals and, let's say, take the signal out of the noise in the data. What does it mean? It means that we are applying methodologies that ensure in a transparent way that statistics that are compiled, for example, in Spain, can be compared with statistics that are compiled on a similar dimension, on a similar variable in Italy or Germany, and that we can aggregate and consolidate these statistics at European level so that we can take policy decisions that matter also for the European Union. Well, once we are looking at a context where data sources become more complex and we use more and more of type of big data, methods that would extract the right information, high quality information from this data are of high importance. And this requires two major investments. One in having the right algorithms or methods that can be transparently applied to the statistical process. We in official statistics are making it our key paradigm to make sure that our work is replicable, that is transparent, and it's, let's say, scientifically valid. Secondly, that data security and data protection are not just ensured when we are collecting the data, but also in the processing of the data, so that statistical confidentiality can be ensured at all stages of the statistical production. And we are protecting the privacy of the respondents in all the stages. And that requires new methods and new advances from the technology standpoint once we are considering new data sources. And now let me come to the legal framework, because this is really the very important aspect. And in the European Commission, there were recently important developments that consisted in the launch of a series of legal initiatives that are now under discussion or under finalization that could change dramatically the framework for data sharing and data usage in Europe, giving it more solidity and sustainability to those experimental modes of accessing the data. The Commission published recently the European digital strategy, and part of the digital strategy is the data strategy. And this data strategy builds on the results of an expert group that provided recommendations in 2020 on modalities, technical, operational, and legal modalities on how to support business to government data sharing. So basically accessing data for public purposes from a private entity. The piece of regulations that have been produced on the basis of these recommendations so far are listed in the slides. So the Data Governance Act, the Digital Service Act, and the Digital Market Act. They provide a first high-level legal framework that would facilitate under, let's say, more clarity and reducing fragmentation, the rules of the game that would entail the different types of sharing of data between different actors. What is even increasingly, let's say, important, however, is to provide a fundamental framework for accessing by the public sector privately held data. And this is the main topic of a forthcoming act, the Data Act, which is currently under finalization, and that will be, let's say, ready for a first consultation, public consultation already in the next weeks, with a final expected date for tabling the proposal during this year. That Data Act will provide additional legal enablers that will
create a sustainable modalities for accessing the data, balancing the different rights of the different stakeholders, the private sector, the public sector, the users, taking into account not only privacy and data protection consideration or data sovereignty considerations, but also considerations related to cost, with the overall objective of putting in place a system that would be of public use without creating additional cost for business, in fact, reducing the overall cost for business of, let's say, the production of statistical information. And the European statistical system is doing its part in this discussion. It's actively involved in the policy discussion on the data strategy implementation with a series of position papers. The system will be formulating another position paper very soon to intervene with its own position and proposals on the forthcoming Data Act. Also, outreach activities like this workshop are being replicated across Europe by many members of the European statistical system, because the main focus of the new data ecosystem is the creation of partnerships, and the partnerships require an engagement between the public policy making, the statistical offices, and the private sector that is a partner in this operation. Finally, Eurostat launched recently an expert group that would create even more recommendation for the statistical system on facilitating and making sustainable the use of new data sources for official statistics. And that will influence both the discussion on the Data Act, but also future possible consideration on revamping the statistical framework legislation to make sure that it's fit for the digital age and it's fit for the future. So let me conclude this very short intervention with a little metaphor of water and data. We lived in the past in a context where data like water was scarce. And when you live in a data scarce world, what you want is to be very effective in collecting the little drops of water wherever they are. Now we are moving in a world where there is abundance of water, but that may not pose less significant challenges, because too much water doesn't mean that you have sufficient drinkable water. So what statistics does in this new environment is to transform the abundant sources of water not into flooding, but into high quality drinkable water. And to do that, we are concentrating on the technology's capabilities, on the methods and the organizational processes, but also on a sustainable European level legal framework that would enable this transformation. Thanks a lot. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuele. Ha quedado claro que las estadísticas oficiales son un pilar de la democracia y en un entorno donde el ecosistema de la información y sobre todo el regulatorio está viviendo un momento apasionante y sumamente interesante. Muchísimas gracias, Emanuele, y muchísimas gracias también a David Villarino, al que voy a dar palabra en este momento. David Villarino es director de Data Center de Carrefour España. Buenos días, David. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, muchas gracias por contar con Carrefour para colaborar en estas jornadas sobre el acceso a nuevas fuentes de datos con fines estadísticos. Nuestro objetivo en esta ponencia es pues complementar todo lo ya hablado con la visión de la empresa privada, explicando pues, en primer lugar la operativa del IPC, que es la que tenemos puesta en marcha de manera continua con el INE. Pues, en primer lugar, unos breves datos sobre Carrefour para ponernos en contexto. Carrefour es una empresa que llega a los clientes y al mercado a través de una propuesta multimarca, multiformato y omnicanal. A día de hoy contamos con más de 200 hipermercados, más de 1.200 supermercados de proximidad en sus diferentes formatos, más de 150 estaciones de servicio, más de 500 agencias de viaje y casi 300 millones de visitas anuales a su comercio electrónico. Es un negocio que se basa en 6 compromisos principalmente, que son el compromiso con el empleo, contando con más de 54.000 colaboradores por toda España, invirtiendo más de 16 millones de euros anuales en formación. El compromiso con el ahorro, utilizando como principal palanca el club, una tarjeta que hoy tiene en España más de 7,5 millones de personas y que en 2020 les ha generado casi 400 millones de euros de ahorros. El compromiso con la transición alimentaria, un programa que busca mejorar los hábitos de consumo de los clientes y reducir nuestro impacto sobre el planeta.
El compromiso con el producto local, donde realizamos compras por un valor superior a los 7.900 millones de euros a través de más de 8.000 proveedores y recogiendo del campo español más de 460.000 toneladas de productos locales. El compromiso con la reducción del despilfarro a través de un plan con fecha fin en 2025, donde habremos eliminado totalmente los embalajes no reciclables o habremos reducido un 40% la generación del CO2. Y por último, igual de importante, el compromiso con la solidaridad, donde tenemos un intenso programa de ayuda a colectivos desfavorecidos directamente o en colaboración con Cruz Roja. El año pasado fueron más de 4,6 millones de euros en alimentos los que entregamos para este tipo de fines. Entrando en el tema de las fuentes de datos y por utilizar de ejemplo nuestra actividad diaria, Carrefour bebe de muchas fuentes para lograr entender mejor al cliente con el que se relaciona y combina las interacciones de nuestros puntos de venta con datos externos y estudios propios, ¿no? De esta manera, pues tenemos la información de nuestros clientes, su histórico de contactos, las compras que se realizan en todos nuestros centros, los productos disponibles en el portfolio para cada una de las tiendas, haciendo especial hincapié también en los surtidos regionales y locales, datos externos del mercado y estudios que encargamos para conocer la especificidad de algunas categorías. Y una fuente muy enriquecedora que es todo lo relativo a opiniones, sugerencias, quejas y felicitaciones que recibimos por todos los canales y que es lo que llamamos la voz del cliente. Con todo este mix de información disponible y, por supuesto, respetando las autorizaciones que los clientes nos dan para poder tratar o no tratar sus datos, es con lo que trabajamos para intentar conocerles un poco mejor. Como ya han comentado los anteriores ponentes, en la sociedad repleta de información en la que nos encontramos, el análisis del dato es una palanca fundamental en la toma de decisiones y debemos fomentar su empleo eficiente como eje de los procesos de trabajo. De esta manera, pues logramos que el proceso decisional sea más ágil y se reduzca el error. Es por eso que todos, empresas privadas y organismos públicos, buscamos acceso a fuentes de información diferentes y adicionales a las generadas por el día a día de nuestro negocio que permitan enriquecer los análisis, mejorar nuestra gestión y todo esto con el objetivo de optimizar el resultado de nuestro trabajo. Conocer mejor a nuestro cliente nos permite acertar más con la información que es relevante para él, independientemente de que sea una oferta comercial, un lanzamiento de un producto, cualquier comunicación que podamos enviarle. Y eso solo lo logramos con el análisis estadístico de la información y su aplicación directa a la toma de decisiones. En este punto debemos ser capaces de buscar alternativas que no se circunscriban a nuestro ámbito tradicional y aquí la colaboración público-privada es fundamental. Las empresas privadas tienen acceso a información principalmente transaccional a nivel granular, que es muy enriquecedora y en algunos casos inaccesible hoy para los organismos públicos, e igualmente los organismos públicos tienen cantidades ingentes de datos que facilitan la toma de decisiones de gestión por parte de las empresas, es decir, que estamos condenados a entendernos. Bajo este marco de colaboración, Carrefour lleva años trabajando con el INE en la elaboración de mediciones y estadísticas como el IPC, facilitando la labor de recogida de datos de una manera masiva y mucho más representativa, optimizando los tiempos y reduciendo los costes asociados al proceso. Desde el inicio de nuestra colaboración y de manera semanal, venimos facilitando al INE teras de información que corresponden a la venta de más de 2.000 familias de productos y 75.000 referencias diferentes que han pasado por las cajas de nuestros más de 1.000 puntos de venta en los 7 días anteriores a cada envío. La operativa de puesta en marcha fue compleja, es que arrancar estos procesos siempre lleva mucho trabajo, pero a día de hoy es un proceso con poca carga de trabajo adicional. Tras un minucioso trabajo previo de definir las familias a medir, construir la infraestructura de datos, los formatos, la operativa segura para compartir esos ficheros o la frecuencia, el proceso se ha automatizado y a día de hoy es algo que a nosotros no nos genera un trabajo incremental, pero sabemos que es muy útil para la construcción de un indicador tan importante para todos como es el IPC. Este cambio en la operativa pues tiene como principales ventajas, en primer lugar, que ha permitido sustituir la toma de datos que se venía haciendo de manera manual, reduciendo tiempos y dedicando los recursos económicos y humanos a otras funciones. En segundo lugar, que al tenerlo con mayor asiduidad permite ver la evolución de los precios con y sin ofertas, lo que no condiciona el dato puntual en el momento de su recogida.
En tercer lugar, aseguramos un proceso transparente con datos agregados donde la protección y la seguridad de la información es vital. Y por último, que otorga una representatividad mucho mayor de la evolución del precio al ampliar la muestra de puntos de venta y trabajar de manera directa y transparente con una empresa que aporta casi el 10% del retail de alimentación en España. Estos factores de inmediatez, frecuencia y representatividad son críticos para un cálculo como el del IPC y lo enriquecen y mejoran. A partir de este punto, pues tenemos que seguir explorando nuevas vías de colaboración, crear nuevos casos de uso donde podamos utilizar el dato anonimizado, agregado y seguro, protegiendo la información y la identidad de los usuarios. El objetivo debe ser crear esos casos de uso como palanca de optimización de los procesos. Por poner algunos ejemplos sencillos de empresas privadas, adicionales a los que ya ha explicado Manuel de manera fantástica, un concesionario de vehículos puede enfocar mejor su publicidad física analizando las matriculaciones o la antigüedad del parque móvil existente en cada zona. Una empresa puede elegir mejor el lugar donde abrir una tienda utilizando la estadística y el análisis avanzado de información como la renta per cápita, la densidad de población, los metros cuadrados de superficie comercial ya existente o los tipos de familias. Un comercio electrónico puede organizar mejor sus rutas de entrega analizando la penetración de la fibra óptica por zona, el peso del comercio online o los rangos de edad existentes en el barrio. O una empresa de reformas pues hará más esfuerzo en donde vea que analizando la fecha de construcción de los edificios, su valor en el catastro, la edad y la renta de sus habitantes, pues ve que hay mayor posibilidad de negocio. Estos ejemplos son casos de uso de información pública por parte de empresas privadas para, a través de métodos estadísticos, tratar de conseguir mejores resultados en su negocio. Los límites hoy, la verdad es que son difíciles de ver. Cada vez son más los orígenes de datos existentes y cada vez es mayor la capacidad de las máquinas para analizar información en tiempo real y aprender sobre la marcha y reajustar los análisis. Por eso es muy importante que, junto con el desarrollo tecnológico y, por supuesto, el cumplimiento de las leyes relativas a la protección de la privacidad de los usuarios, se instale como parte crítica de cualquier proceso y en la estrategia y visión de la compañía o de la entidad pública, no solo el compliance, sino el uso ético de los datos. En la época en la que estamos y en el futuro al que nos dirigimos, la manera de gobernar y de gestionar los datos servirá a los clientes para medir la confianza en la organización, igual que hasta ahora era su marca, sus valores y sus empleados. Así pues, y con esto concluyo, el acceso a nuevas fuentes de información es algo vital, es un salto cualitativo en la nueva estadística y en su uso para mejorar la vida de los ciudadanos y su uso para mejorar la vida de los ciudadanos, sus clientes, pero todo con una visión ética y de la gestión de esos datos que aseguren la objetividad en el uso y la protección de las personas, porque tenemos la necesidad y la obligación de actuar con transparencia y con integridad en un mundo gobernado por los datos. Muchas gracias. Hasta aquí quería contaros. Muchas gracias, David Villarino. Muchas gracias por todos tus mensajes. Nos quedamos con esa necesidad de colaboración pública-privada. Estamos todos en el mismo equipo y estamos condenados a entenderlo, sobre todo esos ejemplos que ha citado al final, como el dato se puede convertir en una palanca para generar ingresos y reducir gastos. Muy interesante. Muchísimas gracias, David. Les voy a invitar a todos los asistentes a que nos formulen las preguntas que deseen. Tenemos el canal habilitado a través del chat. También voy a invitaros a todos a una pregunta para que podáis participar, que va a aparecer, hay una plataforma para que podáis votar y dar vuestra opinión. La pregunta es la siguiente. En vuestra opinión, ¿cuál sería la opción más eficiente para garantizar el acceso a registros administrativos y datos de fuentes privadas para los productores de estadísticas oficiales? Hay 4 opciones. Mediante legislación europea exclusivamente, mediante legislación nacional exclusivamente, mediante legislación europea y o nacional y mediante acuerdos bilaterales, bien entre organismos administrativos o bien partenariados públicos privados. Tenemos esas 4 opciones, podéis participar, aquí lo veis en la derecha de la pantalla, las opciones, tenéis ahí, estamos deseando conocer vuestra opinión, que luego vamos a compartir con todos nosotros, mientras que participáis en el sondeo, sí me atrevería a preguntar a los ponentes, a hacer una pregunta global a todos vosotros. ¿Qué papel deberían jugar, en vuestra opinión, las instituciones públicas para promover el acceso a nuevas fuentes de datos para la estadística oficial? Si os parece, voy a hacer la palabra primero al presidente del INE. Bien, esta es una pregunta importante.
yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que se están haciendo ya, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, afirmo que las administraciones públicas colaboran activamente con los servicios estadísticos. Es decir, esa colaboración existe y se lleva realizando ya desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que es mejorable, evidentemente. Desde nuestra Ley de Función Estadística Pública se otorga o se confiere al INE un papel de coordinador del sistema estadístico estatal, ¿no? Y de manera más concreta, pues nos confiere ciertas atribuciones a la hora de armonizar o gestionar la formación de registros administrativos. Esto lo refrenda y digamos que lo eleva de una determinada manera la normativa europea, ¿no? El reglamento europeo. Estamos ahí. Es cierto que la situación en muchos ámbitos de la administración no es la misma, su desarrollo tecnológico tampoco, y por lo tanto soy consciente y es necesario una mayor colaboración en ese ámbito, ¿no? Porque hoy en día, ya se ha dicho varias veces aquí, el cruce de registros, su intercambio, su gestión conjunta es absolutamente necesario. Y en eso tenemos todavía un camino importante que andar. Relacionado con eso, pues estaría la implementación por parte del Gobierno de España de la Estrategia Digital 2025, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad para llevar a cabo esto que comentaba y, bueno, yo creo que el INE en este ámbito es un gran aliado, ¿no? Y un coadyuvante muy necesario en el desarrollo de esta estrategia porque básicamente, como alguien ha dicho antes, pues tenemos ya una gran experiencia y una expertise en este ámbito, ¿no? Finalmente, sí hay, yo diría, otro aspecto que es importante y en el que necesitaríamos esa colaboración, ¿no? Que es en el marco legal. El marco legal es importante, las leyes tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos, a las circunstancias nuevas, ¿no? Y está claro que nos estamos encontrando en un ámbito nuevo y, por lo tanto, nuestra ley de estadística, el reglamento europeo, y tendrán que adaptarse a esas nuevas circunstancias. En aras, insisto, a conseguir, no diría ya estadísticas de mejor calidad, que las tenemos, sino estadísticas más granulares, más frecuentes y más disponibles para tanto los consumidores, las empresas y las administraciones públicas. Muchas gracias, Juan Manuel Rodríguez. Carlos Cuerpo, te traslado la misma pregunta. Sí, gracias. Yo, vamos, por complementar la respuesta de Juan Manuel, yo creo que al final, más allá de la estrategia 21-25 que él ha comentado y que yo también comenté en mi presentación, que creo que es el marco adecuado, un marco paraguas para avanzar en la modernización de la administración pública en general, incluyendo, diríamos, ministerios, proveedores de datos, de registros y también los servicios estadísticos como parte de la administración pública. Yo creo que por responder directamente a la pregunta sobre el papel de las instituciones públicas, está claro que hay un rol inicial en la creación de un marco adecuado, ¿no? Un marco paraguas, diríamos que incluya tanto la parte legislativa, como también ha comentado Juan Manuel, como un establecimiento de código de buenas prácticas en términos más técnicos, ¿no? más analíticos sobre cómo ir avanzando, ¿no? Incluyendo, pues eso, comparativa y mejores prácticas a nivel internacional. Y otro punto sería también el establecimiento de un canal de comunicación o de feedback con los propios usuarios, ¿no? Para que en un entorno tan cambiante como el que tenemos actualmente siga habiendo una comunicación fluida que permita mayor flexibilidad, ¿no? a las administraciones públicas para ir respondiendo a las nuevas necesidades. Y luego, por terminar, también señalar, yo creo que uno de los aspectos que es cruciales, que es, diríamos, avanzar en la transparencia y en la comunicación, diríamos, de los datos, en la puesta a disposición,
pero siempre asegurando un marco de tratamiento de los datos, tanto en términos de calidad como en términos de anonimato, de privacidad, diríamos, que dé la suficiente seguridad a los usuarios y a los ciudadanos para tener este binomio o esta retroalimentación positiva que comentaba David también en términos de transparencia, reputación, comunicación, de lo que todos nos podemos aprovechar. Por ejemplo, mi pregunta para vosotros sería, ¿la encuesta que habéis realizado es anónima? Yo creo que la encuesta es anónima, no, lo acabo de hacer, no pide ningún dato, totalmente anónimo. Estamos en línea. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría también trasladar la pregunta de Manuel Baldacci. Manuel, ¿qué papel deberían jugar las instituciones públicas para promover el acceso a la nueva fuente de datos? Thanks. So clearly an important, public institutions have an important role. I would say, let me start from the needs and requirements. Carlos put it quite clearly. What are examples of new demands that, let's say, policymakers would require from the statistical systems, and that is, I believe, a continuous engagement. We are continuously engaging with users in the statistical community to assess how the information needs are changing. So that process would need to be continuously strengthened, and it's a constant dialogue. So a question and an answer 2 years ago are not anymore up to date today, because needs are changing. So that is an important component, and it's a dimension of the partnership between the public institutions and the statistical offices. A second aspect, which I believe is central also from what I hear to the Spanish government strategic recovery and resilience initiative, is the establishment of key infrastructure for handling data in, let's say, a better way. So from data lakes, a type of platforms that would allow to securely store and process with new tools and new means types of data, to solutions that would ensure interoperability. I see how this is very high on the agenda in Spain, making sure that data are not remaining in silos, but can be reused in secure ways across different administration layers. And then finally, to the legislative part. And here, let me just echo what Juan Manuel mentioned. Having a European framework for business to government data sharing is an important endeavor. It is not just, let's say, for the European statistical system and for the statistical offices to participate to the policy dialogue, but it is for the public sector as a whole and also for the private sector stakeholders to engage at this very moment in this important consultation. I mentioned that the Data Act, which will have important novelties in these areas, will be presented to the public debate very soon. And so I would like to take this opportunity to invite the stakeholders and the representatives who have been participating to this panel also to be champions in their administrations in terms of providing the right input in the policy dialogue to identify the right and fit for purpose legislation that would enable the sustainability in business to government data sharing arrangements. Thanks. Muchas gracias, Emanuele. David Villarino, adelante. ¿Qué papel deberían jugar las instituciones públicas para promover el acceso? Bueno, pues una vez establecido este marco de trabajo ya comentado y potenciado los canales de colaboración para compartir la información de manera bidireccional, yo creo que un papel importante y un gran reto al que nos enfrentamos es poner en valor ese trabajo conjunto, esos partenariados públicos-privados, para generar valor a la sociedad, ¿no? Debemos ser capaces de mostrar la cara buena del trabajo de los datos para mejorar la vida de las personas. Y eso es un trabajo que debemos abordar desde un punto de vista cultural. Muchas gracias. Mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es importante. Tenemos los resultados en estos momentos en tiempo real del sondeo a la pregunta que hemos compartido, y sin duda el resultado es abrumador. El resultado es
la opción C, mediante legislación europea y o nacional, con un 69% de los votos. En segunda posición, la opción D, mediante acuerdos bilaterales, bien entre organismos administrativos o bien partenariados público-privados. Y en tercer lugar, mediante legislación europea exclusivamente. En un 1% únicamente es mediante legislación nacional exclusivamente. Es la respuesta a la pregunta de cuál sería la opción más eficiente para garantizar el acceso a los registros administrativos y datos de fuentes privadas para los productores de estadísticas oficiales. O sea, la respuesta ha sido abrumadora. La respuesta es mediante legislación europea y o nacional. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por la cantidad de preguntas que estamos recibiendo para poder dar respuesta a todo, dar curso. Os invito a que hagáis la respuesta lo más rápido posible, lo más concreto. Ya tenemos por aquí la primera, tenemos un montón, pero vamos a dar curso a alguno. Se ha mencionado que tanto el sistema educativo europeo como el INE y algunos servicios estadísticos llevan trabajando e investigando con Big Data desde hace más de 10 años. En todo este tiempo, ¿cuáles son los principales obstáculos y dificultades que se han encontrado? Aquí lo lanzo a ver quién se atreve a responder. Adelante, Manuel, adelante. I can share my experience here. Thanks a lot for this very important question. And yes, indeed, there's been a lot of experimentation already. I would say 2 lessons that I believe are important. One, on the technical side, we still have to invest heavily on, let's say, improving the methods that would allow us not only to treat these new data sources, but also to integrate these new data sources in the high quality processes that we currently have for the production of official statistics. And that's is of utmost importance. So one challenge is a methodological challenge. Whenever you have new types of data and you want to use them properly, you need to ensure that the quality of the processes is maintained at least as high as today. The second is the sustainability of the data access framework. We are working a lot in an ad hoc and goodwill basis with our private sector partners. But the sustainability of this model is under question when you are, first of all, implying that the scale of the operation should be much larger than the experiments that we've been running today, and also to avoid the fragmentation, because if for any data collection exercise you need to write an MOU with a private partner, soon you will have in Europe millions or billions of MOUs that will contribute to the big data cloud of legal data. So obviously we need to streamline that if we want to make it sustainable and manageable, and to reduce also the cost for operating smoothly this process. So these are the 2 most important lessons, I would say, we learned from our end in the context of applying and experimenting new data sources to statistics. Muchas gracias, Emanuele, muchas gracias. Carlos, si no sé si te animas a responder, tenemos poquísimo tiempo, pero queremos escuchar vuestras opiniones. Carlos, adelante. O sea, la pregunta iba dirigida a los servicios estadísticos, pero bueno, yo sí puedo responder desde el punto de vista de la administración pública. Está claro que vamos por detrás del sector privado en los temas de investigación con Big Data. Y de ahí uno de los retos que ponía también en mi presentación es que nos tenemos que poner las pilas, y ha quedado en evidencia a lo largo del año pasado. Estamos en ello. Yo creo que es un proceso que nos supone un enorme reto de la administración pública, pero bueno, es también parte de lo interesante que tenemos por delante. Muchas gracias, Carlos. Una pregunta para el presidente. Presidente, ¿tenemos el marco legal suficientemente actualizado para poder participar en este nuevo negocio? No. No. Explícanos, ¿por qué? Quiero ser breve y contundente. No, necesitamos reformas legales para hacer frente a esta nueva situación. Y me gustaría así hacer hincapié en una cosa, o en recalcar que, en mi opinión, esta nueva situación tenemos que trabajarla conjuntamente y en partenariado con el sector privado. Es decir, tenemos que, como antes has dicho, David, estamos condenados a entendernos, sector público y sector privado. Tenemos intereses comunes y evidentemente cualquier normativa o cualquier modificación legal tiene que pasar por bendecir esa colaboración y esa cooperación.
los sectores públicos y privados. Si puedo también, me gustaría contestar brevemente a la pregunta que has hecho, ¿no? Como representante de un instituto de estadística oficial. Yo creo que el reto que ha habido dos ámbitos en los que creo que hemos trabajado en estos últimos años bien, pero que nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Emanuele lo ha mencionado de Rondón. Realmente en la producción de estadística oficial lo que tenemos ahora mismo es que combinar diferentes fuentes de información tradicionales y nuevas fuentes. Y eso supone un reto metodológico muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad queremos seguir manteniendo la calidad de nuestras estadísticas. Queremos que sean fiables y queremos que sigan siendo de calidad. Y por lo tanto, metodológicamente tenemos un reto muy importante, ¿no? Que es cómo introducir y gestionar estas nuevas fuentes de información para que siga siendo así. Gracias, presidente. Tenemos una pregunta ahora para dirigir al sector público, en este caso para David Villarino. ¿Qué información o características de la información, variables, rapidez, precisión, echa de menos en las estadísticas oficiales que creen necesarias para su actividad económica, ya sea planificación, toma de decisiones, entre otros? ¿Encuentra canales de comunicación para expresar estas necesidades estadísticas? Adelante, David. Pues mira, la verdad es que echar en falta, no he hecho en falta ninguna. Lo que he hecho en falta es la manera de acceder a la información de manera más agregada y de manera más ágil, porque al final, paradójicamente, la manera más rápida de acceder a muchas de estas fuentes de información es a través de empresas privadas que se dedican a unificarla y a dejarla accesible para otros usos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de agregación, de disponibilidad, que hace, bueno, abre la puerta a otro negocio adicional, que es pues precisamente capacitar, normalizar y facilitar esa información para empresas que quieren ir a buscarla a un único sitio. Muchas gracias, David. Tenemos más preguntas, están llegando aquí en el hilo. Para el sector público, en este caso, os invito a Luchi, a Emanuele y al presidente. Para el sector público, ¿se reciben estas necesidades del sector privado? Las necesidades de características de la información, se refiere la pregunta. No sé. Sí, claramente desde el Instituto Nacional de Estadística estamos muy pendientes de las necesidades de nuestros usuarios, tanto de los ciudadanos en general como de sus empresas. Pero también todos tenemos que ser conscientes de que la estadística oficial tiene unos estándares muy altos de calidad, tiene un máximo respeto a la privacidad de sus informantes, y eso hace que necesitemos unos tiempos y unos marcos legales que amparen o que den un paraguas a toda esta actividad. Por lo tanto, a veces nos gustaría ser más rápidos, nos gustaría ser más ágiles, pero todo esto también tiene un precio a pagar en términos de respeto y de cuidado por los derechos individuales y por el respeto a esos derechos. Muchas gracias. Si puedo Emanuele, añadir... Adelante, Carlos, sí. Sí, gracias. No, un pequeño comentario, yo creo, relacionado también con lo que ha dicho David. Habría que distinguir entre datos que son públicos y cuyo problema es que, como él decía, están muy, muy dispersos. Y entonces, a la hora de intentar tener una visión sobre esos datos, pues necesitaríamos una agregación, una homogenización, un tratamiento previo, pero son datos que ya son públicos. Y luego el avance que necesitamos también en la puesta a disposición del público de datos adicionales, ¿no? Que todavía a día de hoy no lo son. Yo creo que son dos vías de avance que están también muy relacionadas con los grandes objetivos de la estrategia que se presenta, ¿no? Que tenemos con el gran reto que tenemos por delante con la estrategia de inteligencia artificial y de la economía del dato en los próximos años. Sí. Emanuele, no sé si querías añadir
alguna otra respuesta. Just complementing shortly what has been said already. First, it is important to have a mechanism in place, both at national level, and they exist, but also at European level, to listen to the different users of statistics. But secondly, as Juan Manuel has clearly mentioned, as for any, let's say, public activity, we also need to have clear priorities, because resources are not infinite, and answering all questions means answering no question in the end, or answering no question with the right quality. So this exercise is a difficult one, but it's based on, let's say, a listening and a dialogue process where different users and stakeholders are consulted early on in the process of planning official statistics. Gracias, Manuel. Y tenemos otra pregunta que se puede agrupar. Va dirigido en el ámbito de los recursos humanos en la estadística pública. El enfoque parece centrarse en incorporar nuevos perfiles. ¿Se plantea dar herramientas de formación al personal que ya trabaja en los servicios estadísticos? Y también nos preguntan, que lo comparto, ¿qué política de convocatoria de oposiciones al INE se seguirá durante los próximos años? ¿Qué cambios habrá? Adelante. No sé si el presidente o... Me temo que me toca contestarlo a mí, ¿no? Bien, en lo que respecta a la formación del personal que trabaja en el INE, estamos haciendo esfuerzos porque en los diferentes cursos de formación que se van impartiendo sistemáticamente todos los años, la oferta de formación, podamos incluir a nuestros trabajadores en el conocimiento y el desarrollo de estas nuevas herramientas que se van a necesitar o que estamos ya necesitando. Paralelamente, con respecto a las oposiciones, desde hace ya 2 años y algo más que llevo en la presidencia de esta institución, me he comprometido, y de hecho pues ha sido así, a cambiar los temarios de oposición, a orientarlos, a crear nuevas especialidades y a abrir en definitiva algo más las oposiciones o adaptarlo, digamos, a los perfiles, a estos nuevos perfiles y a estas nuevas capacidades que van presentando nuestros jóvenes, ¿no? Una vez que han terminado en la universidad. Estamos expectantes, ya este año ya empezamos con los nuevos temarios, con los nuevos ejercicios, y confío en que sean un éxito. Muchas gracias. 2 últimas preguntas, porque no tenemos tiempo para más. En este caso, para Emanuele, ¿se está valorando adecuadamente los nuevos riesgos de la seguridad de la información? That's a very good question. I would say the short answer is yes, but this is a constant challenge, because the risks and the security challenges are evolving with technologies and with new data. But here I want to mention just one example. There are new methods that go under the definition of privacy enhancing technologies that allow to process multiple data and do very complex computations in a secure mode. And this requires a combination of technology investment for the, let's say, platforms that are needed to compute these processes, but also methodologies. And again, that's an area where the statistical offices are at the forefront of the innovation, but they're not doing this alone. They are doing research also with the academia and the private sector. But let's say we cannot say that we are there once and forever, because the security challenges will be evolving in the future. So that's a constant area of attention and a constant area where we will need to continue to invest. By the way, the European Commission Digital Europe program that will provide resources to member states for financing innovation in the digital transformation, among the 4 pillars, has one dedicated to cybersecurity, which includes technologies, methods, and people, because the first line of defense against security risk is having people who are aware and knowledgeable about cyber threats. Thanks. Thank you, Manuel. Por último, la última pregunta va dirigido a Juan Manuel Rodríguez Po. Buenos días, gracias por la ponencia. Nos dicen, ¿cómo contempla el INE tratar de eliminar los sesgos que introducen las nuevas fuentes de Big Data? Ahí va. Gracias.
La verdad es que esta es una pregunta también muy interesante, pero la voy a contestar casi más en mi vertiente de académico que en mi vertiente de presidente del INE. Todas las fuentes de datos tienen sesgos y tienen problemas. Y eso no ha sido un obstáculo para que la estadística se haya desarrollado. Digo la estadística en general, las metodologías estadísticas hayan ido desarrollándose durante los dos últimos siglos. Yo no tengo duda en que, de la misma manera que se solventaron otros problemas que han tenido pues, otras maneras, otras formas de obtener datos, seremos exitosos los estadísticos y conseguiremos también que se solventen. No es un problema, hay problemas ahora mismo que me preocupan algo más que estos problemas de tipo metodológico que estoy seguro que pueden solucionarse. Estoy seguro que seréis exitosos los estadísticos, claro que sí. Ha llegado el tiempo, se nos acaba, pero antes, por favor, quería invitar a Juan Manuel Rodríguez, presidente del INE, que nos haga una especie de conclusión, un resumen para llevarnos esos mensajes a casa. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Antonio. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que, además, los ponentes han sido muy claros y muy precisos en sus afirmaciones. Creo que tenemos una oportunidad histórica para mejorar la estadística oficial, para llegar más lejos y más frecuentemente a nuestros usuarios, para ser más útiles a los ciudadanos. Estas nuevas fuentes de datos, este proceso de digitalización de nuestra sociedad está ahí, ha llegado para quedarse, y lo que tenemos que hacer los institutos de estadística oficial es adaptarnos a estos nuevos tiempos y hacerlo mejor para producir estadísticas oficiales mejores, más creíbles y de mayor calidad. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Se acaba el tiempo. Muchas gracias a todos. Juan Manuel Rodríguez Pou, presidente del INE, Carlos Cuerpo, director de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Emanuele Baldacci, director de Recursos de Eurostat, y David Villarino, director de Data Carrefour España. Y muchísimas gracias, sobre todo, a todos los que habéis estado participando con vuestras preguntas, con vuestro sondeo. Os invitamos en breve a las dos próximas jornadas, bueno, las próximas sesiones. Una se va dirigida a medios y sociedad, que será en julio, y otra dirigida al ámbito de las empresas, que será en octubre. Estáis invitados a participar. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.